Buenas tardes, queridos amigos que nos siguen a través de nuestras plataformas. Mi nombre es Cristian Pareja Mujica, coordinador académico del Instituto de Capacitación Jurídica, y a nombre del ICJ les damos una cordial bienvenida. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Jonathan Quispe Quesada, quien nos brindará unas interesantes reflexiones sobre la legitimidad para obrar en el Perú. Ello dentro del marco de nuestro programa Charla Procesal. El doctor Jonathan es abogado especialista en Derecho Procesal y Arbitraje, miembro del estudio Avendaño Abogados, egresado y bachiller por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee una segunda especialidad en Derecho Procesal por la misma Casa de Estudios. Actualmente cursa la maestría en Derecho Procesal en la Escuela de Posgrado de la PUC y es adjunto de docencia del curso Tutela Ejecutiva y Protección Cautelar de la misma Casa de Estudios. Bienvenido, doctor. Gracias, Cristian. Antes de empezar, ¿se me escucha y se me ve bien? ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. Eh, Quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Capacitación Jurídica por esta amable invitación. El día de hoy vamos a conversar sobre una de las primeras entregas de este programa Charla Procesal, que está basada en algunas reflexiones que quisiera compartir con ustedes sobre una institución básica y elemental del derecho procesal, la legitimidad para obrar. Entonces, para hacer didáctica esta charla, voy a compartir mi pantalla para mostrarles unas diapositivas y poder continuar con esta conversación. Cristian, por favor, ¿podrías confirmarme que se ve mi pantalla? Sí, doctor. Todo correcto. Podemos ver. Gracias. Bueno, vean, para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la legitimidad para obrar, es importante primero recordar un poco de qué va esta institución, ¿ok? Y entender tanto su concepto, utilidad y cómo ésta se encaja dentro del esquema gigante del derecho procesal. Cuando uno se aproxima por primera vez a la legitimidad para orar, puede ser una experiencia no tan amigable, porque al respecto hay muchísima producción doctrinaria y producción jurisprudencial, tanto nacional como comparada. Entonces, cuando uno tiene esta primera experiencia, por ejemplo, en las aulas de derecho, o cuando está practicando o ejerciendo la labor de un abogado litigante y se topa con esta institución, va a encontrar muchas formas de referirse a ella por la doctrina y por la jurisprudencia, utilizando términos poco conocidos o más conocidos que otros, utilizando términos que a veces se utilizan de manera indistinta para referirse a situaciones que no necesariamente son lo mismo. Y puede pues ser una experiencia, como lo dije, poco amigable, ¿no? Vean ustedes, todos estos son los conceptos o los términos que podrían encontrarse cuando se aproximan a esta institución. Legitimación de la acción, legitimación ad causam, presupuesto procesal de fondo, posición habilitante, legítimo interés, etcétera, etcétera, etcétera. Y la jurisprudencia, en nuestro caso nacional, no se queda atrás. También hay una serie de pronunciamientos tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional que se refieren a esta institución y a veces no contribuyen a esclarecer el concepto propio de esta institución. Entonces, lo que vamos a ver a continuación y antes de abordar las reflexiones que quiero compartir con ustedes, es un recuento, un resumen, un extracto de la definición de la legitimidad para obrar y cómo ésta puede lograr identificarse de manera didáctica en la realidad. ¿Ok? Vean, lo primero que debemos saber cuando hablamos sobre legitimidad para obrar es dónde se encaja dentro del universo del derecho procesal. Para hablar de legitimidad para obrar y encontrar su lugar dentro de este universo, es necesario recordar el proceso como esta herramienta a la cual acude un sujeto para solucionar un conflicto que tenga respecto de otro, ¿ok?
Dentro del proceso es donde se va a dictar la solución que estos sujetos necesitan para solucionar su problema. Pero para que esta solución sea válida, el proceso que se ha instituido debe instituirse correctamente. Entonces, en este punto la doctrina ha señalado, la doctrina tradicional ha señalado, que para que el proceso pueda constituirse válidamente, correctamente, es necesario que éste presente una serie de ingredientes, una serie de insumos sin los cuales dicha validez no va a estar configurada. Estos insumos han sido agrupados en dos ideas, en dos sacos, por así decirlo. Por un lado, los presupuestos procesales, por otro lado, las condiciones de la acción. Van a encontrar bastante producción al respecto. Algunos denominan a los presupuestos procesales como presupuestos procesales formales y a las condiciones de la acción como presupuestos procesales materiales, sustantivos o de fondo. Pero a lo que van, a lo que apuntan es a tratar de explicar que sin ellos no podría construirse, edificarse un proceso adecuadamente, válidamente, y menos aún dictarse una decisión, una solución dentro de él que también tenga esa validez. Entonces, dentro de los presupuestos procesales, vamos a encontrar a su vez estos tres elementos. En primer lugar, que el órgano jurisdiccional, que es aquel que va a resolver este conflicto de intereses, sea un órgano jurisdiccional competente. Como bien saben, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la competencia ha sido clasificada según diversos criterios: cuantía, jerarquía, materia, etcétera, territorio, por ejemplo. También otro de los elementos que conforman los presupuestos procesales es la capacidad procesal, es decir, la aptitud que tengan los sujetos de derecho para poder desenvolverse de manera autónoma dentro de un proceso. A veces hay sujetos de derecho que no pueden desenvolverse de manera autónoma dentro del proceso, sino que requieren de la asistencia de otros. Por ejemplo, piensen en un menor de edad cuyo derecho de propiedad, por ejemplo, se esté discutiendo en el marco de un proceso. Por su minoría de edad no podría desenvolverse independientemente del proceso, pero lo puede hacer a través, por ejemplo, de su tutor. Otro de los elementos, el tercero, es que la demanda cumpla con una serie de requisitos formales, requisitos que están detallados también en el Código Procesal Civil, por ejemplo. Luego de estos presupuestos procesales es necesario sumar dos insumos más que están dentro de las condiciones de la acción. Y estos son, por un lado, la legitimidad para obrar y por otro lado, el interés para obrar. Nosotros nos vamos a centrar en este insumo, ¿ya? Entonces, la legitimidad para obrar dentro del universo del derecho procesal viene a ser uno de estos insumos necesarios, esenciales, para que el proceso pueda nacer correctamente y dentro de él pueda dictarse una sentencia válida. Sin él, nada de lo dicho podría conseguirse. ¿Ok? Entonces, ya sabemos dónde se encaja dentro del marco general del derecho procesal. Ahora vayamos a ver en qué consiste, cuál es su concepto, cómo se entiende y cómo podemos identificarlo. Cuando uno se aproxima a la definición de la legitimidad para obrar, puede encontrarse pues, con un sinnúmero de definiciones: posición habilitante, afirmación de una titularidad, manifestación de una situación jurídica dentro de una relación jurídica procesal, etcétera, etcétera. A veces estas definiciones no llegan a ser tan claras para entender a la institución detrás, que es la legitimidad para obrar. Entonces, lo que yo quiero mostrarles a continuación es un extracto, un resumen didáctico de la definición de esta institución y cómo ésta se clasifica, cómo ha sido clasificada por la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué es la legitimidad para obrar? Cuando nos referimos a la legitimidad para obrar, podemos entenderla como una investidura que justifica la intervención de un sujeto al proceso, sea como parte demandante o sea como parte demandada.
Investidura, traten de imaginar esto como si fuese un traje, ¿ya? Como si fuese un indumentario. ¿Ya? La legitimidad para obrar es esa indumentaria que va a justificar tu intervención dentro de un proceso, sea en calidad de demandante o sea en calidad de demandado. Entonces, dicho esto, la pregunta que surge a continuación es, bueno, ¿qué me otorga esa investidura? ¿Qué hace nacer a ese traje? ¿No? Conceptualmente, son dos supuestos los que otorgan dicha investidura al sujeto que busca intervenir al proceso. Por un lado, el primer supuesto es que este sujeto forme parte del conflicto que se está suscitando en la realidad y cuya solución se busca dentro del proceso. Y el otro supuesto que aplica en defecto del primero es que la ley le otorga a aquel sujeto dicha investidura. En buena cuenta, lo que trato de decir es que la legitimidad para obrar busca que aquellos involucrados en un problema deban estar presentes en el proceso judicial que lo solucionará, salvo que la ley permita su presencia a pesar de no estar involucrados en el problema. Vean, es casi una cuestión a veces de sentido común, ¿no? Las personas que están involucradas en un problema deben ser las llamadas a solucionarlo. ¿Ya? Esto que en términos coloquiales puede entenderse, en términos técnicos ha sido definido como la posición habilitante que un sujeto ocupa y dentro de un conflicto intersubjetivo de intereses y que justifica su intervención dentro del proceso como demandante o como demandado. Esta definición coloquial que dije al inicio se explica también técnicamente cuando se dice que la legitimidad para obrar es aquella coincidencia entre los sujetos que están ocupando las posiciones dentro de una relación jurídica material y coinciden con los sujetos que ocupan la relación jurídica procesal. Ya. Todas esas definiciones que suelen, que parecen engorrosas, parecen poco claras, tratan de definir técnicamente esta institución. Pero en el fondo, o hablando en términos sencillos, simples, eh, es una persona cuando ocupa o se encuentra inmersa dentro de un problema y se busca solucionar ese problema, debería esta formar parte de la solución. Si esta solución se va a dar dentro de un proceso judicial, pues esa persona deberá estar presente allí. Podría darse también la solución en otros mecanismos heterocompositivos, como por ejemplo una conciliación. Si en una conciliación dos personas, bueno, si existe un problema en la realidad donde dos sujetos están disputando, por ejemplo, la propiedad de un bien, estos podrían solucionarlo a través de una conciliación. En la conciliación también debería estar presente la institución de la legitimidad para obrar, tanto de la parte que pretende algo como de la parte que se resiste a esa pretensión o que es demandada. Vean, no podría estar completo el concepto, o no podría ser completamente útil entender el concepto si es que no podemos identificarlo en la realidad. ¿Ok? La idea de entender a la legitimidad para obrar es que luego cuando vayamos a los casos de la vida real podamos identificarla en estas situaciones del día a día y que al comprobarlas podamos activar válidamente los mecanismos de solución como el proceso. Entonces, lo que les propongo en esta diapositiva es un esquema didáctico de preguntas que podrían ayudar a saber, confirmar, verificar si los sujetos que tenemos al frente cuentan con legitimidad para obrar para solucionar un determinado conflicto. Veamos este esquema en dos partes. En la primera parte vamos a ver algunas preguntas que nos podrían ayudar a verificar la legitimidad para obrar antes de iniciar un proceso. Son tres preguntas que considero básicas que deberían formularse cuando menos para poder responder a la pregunta que tienen arriba. La primera interrogante debe ser ¿cuál es el problema que ocurre en la realidad? ¿Correcto? Y por problema me refiero al conflicto que uno tiene al frente.
Por ejemplo, puede ser el conflicto generado por un accidente de tránsito, dos conductores se pasaron las luces y se chocaron. Puede ser el problema generado por un despido incausado de un empleador a un trabajador. Puede ser un problema originado porque no se cumplieron las obligaciones pactadas en un contrato, porque un deudor no cumplió con pagarle la creencia que le debía a su acreedor, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás aquí la imaginación hasta puede descansar porque la vida diaria nos pone una serie de ejemplos de situaciones problemáticas que podrían fácilmente encajar dentro de esta primera pregunta. Una vez identificado el problema que tenemos al frente, es necesario preguntarnos quiénes están directamente involucrados en dicho problema y por qué. Aquí la palabra clave es directamente, ¿ok? Vean, si tomamos como ejemplo el problema de un accidente de tránsito donde dos conductores chocaron sus vehículos, quienes se ven directamente involucrados en dicho problema son justamente ellos, los conductores que chocaron sus vehículos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos han visto menoscabado, uno con razón y otro sin razón, por ejemplo, su esfera patrimonial, ¿no? Si los dos conductores son propietarios de esos dos vehículos, el hecho de que se haya provocado este daño en ambos bienes genera un menoscabo patrimonial en la esfera de ambos conductores. Sin embargo, pueden haber muchas otras personas o sujetos involucrados dentro de ese problema o afectados por ese problema. Imagínense que uno de los conductores llevaba pasajeros. Los pasajeros también podrían verse involucrados dentro de los daños propios generados por este accidente de tránsito. Piensen que uno de esos conductores era trabajador de una empresa de taxis. El empleador podría también verse perjudicado por aquel choque automovilístico, porque su trabajador ya no va a poder prestar servicios ese día, por ejemplo, ¿no? O imaginen que uno de los conductores estaba haciendo un servicio de delivery y había una tercera persona esperando en otro distrito que este conductor le lleve el paquete que había adquirido por alguna aplicación. Esa persona también se verá perjudicada por aquel problema, porque pues ese conductor no llegará con el producto que había adquirido. Entonces, la pregunta, lo que busca esta segunda pregunta es tratar de reducir el espectro de las personas que se ven involucradas directamente en el suceso. Si solamente nos enfocamos en el problema del accidente de tránsito, entonces podríamos delimitar que los afectados o los involucrados son solamente los conductores. Si cambiamos de enfoque y nos fijamos en el problema ocurrido, por ejemplo, en esta persona que hizo un pedido de delivery y nunca llegó su producto debido al accidente de tránsito, entonces los directamente involucrados serán esa persona que hizo el pedido de delivery, el conductor que nunca llegó y quizás la empresa a través de la cual se gestionó ese comercio, ¿no? Todo depende de la primera pregunta para poder responder luego quiénes son los sujetos directamente involucrados en este problema. Y una vez determinada, dada la respuesta a la segunda interrogante, es necesario preguntarnos si la presencia de estos sujetos dentro del problema tiene algún respaldo probatorio. Esta es una de las reflexiones que quisiera compartir con ustedes, que voy a compartir con ustedes más adelante. Pero aquí les adelanto algo. Es importante que más allá de que identifiquemos quiénes son las personas directamente involucradas en el problema, podamos acreditar, sustentar su relación con el problema a través de algún medio probatorio, a través de algún sustento documentario, por ejemplo. ¿Ya? Si tenemos un problema de un incumplimiento contractual, ¿correcto? Y pues las personas directamente involucradas son las partes de dicho contrato, entonces la forma de acreditar mínimamente que estas personas están relacionadas al problema es a través de dicho contrato, de ese documento, de esa pieza. Esto no significa
que en este punto estemos analizando quién tiene la razón, si el que demanda o el que es demandado. No, simplemente estamos viendo si estos sujetos que estarían relacionados al problema tienen alguna forma de sustentar dicha relación. Y nada más que eso. Estas tres interrogantes, considero, son interrogantes mínimas que uno debería plantearse antes de iniciar un proceso para identificar las partes que deben participar dentro de aquel proceso. Entonces, una vez identificadas, podemos saber quién es la parte demandante y quién va a ser la parte demandada. Podría ser un sujeto el que demande y un sujeto el que sea demandado, o podría presentarse en ambas posiciones lo que conocemos como litisconsorcios. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ya un proceso iniciado? ¿No? ¿Cuál es el esquema? ¿El esquema cambia? ¿El esquema se replantea? ¿Cómo ahora analizamos la legitimidad para obrar dentro ya de un proceso en marcha? Bueno, el esquema en este caso se mantiene al menos en las tres primeras preguntas que acabamos de ver. Sin embargo, se agregan dos preguntas adicionales. Esta cuarta pregunta sería, esos sujetos que vemos en el proceso, o esos sujetos, perdón, esos sujetos que vemos en el proceso coinciden con los sujetos que hemos identificado están involucrados en el problema de la realidad. Recuerden, la legitimidad para obrar, como lo dije en la anterior diapositiva, busca que aquellos sujetos que tienen el problema en la vida real sean los que deban participar en el proceso que apunte a solucionar dicho problema. ¿Correcto? Entonces, en esta cuarta pregunta lo que se busca es verificar si existe esa coincidencia. Si existe esa coincidencia. Pero ¿qué pasa si al final nos damos cuenta que las personas que están dentro del proceso no son las personas, totalmente, no son las personas que tienen el problema en la vida real o en la realidad? ¿Es posible salvar esta situación? Sí, sí es posible, siempre y cuando exista alguna norma que justifique la intervención de esta persona. Esto tiene que ver con lo que vimos en la anterior diapositiva, de que una de las formas de otorgar esta investidura, que es la legitimidad para obrar, es que la ley le dé o le otorgue dicha investidura a uno de los sujetos, a pesar de que no forme parte del conflicto. Uno de los ejemplos que recoge nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 220 del Código Civil. Si ustedes acuden a ese artículo, se van a dar cuenta que si tenemos al frente un acto nulo, un acto jurídico nulo, por ejemplo, cuyo cuyo objeto es jurídicamente imposible, los llamados a pedir su nulidad evidentemente van a ser las partes de dicho contrato, los que figuran como contratantes en ese documento. Pero también podría hacerlo el Ministerio Público. Eso lo dice la norma, el artículo 220. Entonces, fíjense, si bien el Ministerio Público no forma parte del conflicto, no es un sujeto directamente involucrado dentro de ese conflicto que es la nulidad de un contrato, hay una ley que lo habilita, que le da esa legitimidad, que le otorga dicha investidura y que por lo tanto le permite ocupar dentro del proceso alguna de las posiciones, sea como demandante o sea como demandado. En este caso, el Ministerio Público puede ser demandante en un proceso en el que se discuta la nulidad de un contrato, de acuerdo al artículo 220 del Código Civil. Entonces, lo que técnicamente se dice cuando se explica la legitimidad para obrar calza con lo que venimos conversando hasta este punto. Técnicamente se dice que la legitimidad para obrar es verificar esa coincidencia entre los sujetos que ocupan la relación jurídica material con los sujetos que ocupan la relación jurídica procesal. Si coinciden, dichos sujetos tienen legitimidad para obrar. Esto en la realidad se puede ver con un ejemplo sencillo. Si en la vida real Carlos y María son dos personas que están disputándose, por ejemplo, la propiedad de un inmueble, entonces deberían ser ellos los que participen dentro del proceso
que busca la solución de dicha disputa. Claro, tendríamos que averiguar, tendríamos que responder a las interrogantes que hemos visto anteriormente. Tendríamos que verificar si Carlos y María, por ejemplo, tienen alguna forma de demostrar su relación con el problema. Carlos podría demostrarlo a través de un, por ejemplo, contrato de compraventa que dice que es dueño de ese inmueble. Y María podría demostrarlo a través de, por ejemplo, una sentencia que la reconozca como propietaria por prescripción adquisitiva. No lo sé. Pero a lo que vamos es que no solamente basta con verificar quiénes son los sujetos involucrados en el problema, sino también es necesario hacer un esfuerzo adicional de preguntarnos si hay forma de demostrar esa relación de dichas personas con el problema a través de algún respaldo probatorio. En el fondo lo que se busca, repito, es que los sujetos inmersos en el conflicto de la vida real coincidan con los sujetos reunidos en el proceso. ¿Ok? Habiendo hecho este resumen, habiendo hecho este resumen de lo que es la legitimidad para obrar, ahora sí me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones. Son tres las reflexiones que vamos a conversar. La primera reflexión surge por esta pregunta. ¿La legitimidad para obrar involucra un análisis sobre el fondo de la controversia? ¿Por qué nace o por qué surge esta pregunta? Porque a nivel jurisprudencial, cuando se cuestiona la legitimidad para obrar, por ejemplo, a través de una excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, existen algunos pronunciamientos que señalan o que declaran infundada o desestiman estas excepciones porque lo que se busca o lo que se ha solicitado analizar a través de las mismas son cuestiones que se van a analizar en el fondo. Entonces, estos pronunciamientos terminan señalando que no se puede hacer un análisis del fondo, no se puede analizar nada, absolutamente nada del fondo, cuando se habla de legitimidad para obrar. Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado porque si bien es cierto, la legitimidad para obrar es un elemento esencial para que el proceso válidamente se constituya y pueda dictarse una sentencia válida dentro del mismo, no podemos perder de vista de que su análisis necesariamente está relacionado con el fondo de la controversia. A través del análisis de legitimidad para obrar, no se va a determinar y no se tiene que determinar si la persona, el demandante o el demandado, tiene la razón dentro del conflicto. No. Sin embargo, el análisis que se haga de esta institución inescindiblemente está vinculado con el fondo de la controversia, al menos en una porción, en una fracción. Vean, el artículo 586 del Código Procesal Civil señala lo siguiente. Pueden demandar el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un predio. Si yo quiero desalojar a alguien, para poder demandar el desalojo contra aquella persona, necesito presentarme al proceso como el propietario, el arrendador, el administrador del bien. Y puedo dirigir esta pretensión contra el arrendatario, el subarrendatario, el poseedor precario o cualquier otra persona a quien les es exigible la restitución. Fíjense, esta norma es una de las pocas que regula el análisis de la legitimidad para obrar, ¿ya? En un supuesto determinado, que es el desalojo. Entonces, cuando el juez, analiza una controversia de desalojo, tanto al inicio como al final, tanto cuando se presenta la demanda como cuando va a sentenciar, necesariamente tiene que comprobar si la persona que demanda es titular de algún derecho que le permita exigir la restitución del bien. Eso lo tiene que hacer necesariamente. Lo tiene que hacer necesariamente. Y también debe analizar el mismo punto respecto del demandado.
si el demandado se encuentra dentro de una posición en la cual le es exigible restituir el bien, si carece de algún derecho que justifique su permanencia en el bien. Estos dos puntos forman parte del análisis del fondo de la controversia. Sin embargo, también forman parte del análisis de la legitimidad para obrar. Vamos, cuando se analiza si el demandante, de un desalojo es propietario o es arrendador o es administrador del bien, comprobarlo no significa automáticamente que tenga la razón. O sea, el hecho de comprobar que el demandante de un desalojo es el propietario de ese bien no significa automáticamente que tiene la razón, que van a declarar fundada su demanda, que tiene derecho a que le restituyan el bien. El hecho de comprobar que el demandado es un subarrendatario o tiene legitimidad para ocupar esa posición como demandado no necesariamente implica que vaya a perder la demanda. ¿Por qué? Porque es necesario analizar otros elementos adicionales para poder emitir un pronunciamiento de fondo, ¿correcto? Se tendrá que analizar dentro del fondo de la controversia si, por ejemplo, el demandante ha consentido la permanencia de esta persona en el bien. Pensemos en el caso de un arrendatario al que se le venció el contrato, que tenía un plazo fijo, pero su arrendador jamás le exigió la devolución del bien. Por ejemplo, pensemos el caso de un demandado que ha adquirido por prescripción adquisitiva el dominio del bien que demandan, al que demandan su restitución. El hecho de que comprobemos que tienen legitimidad para obrar como demandante o como demandado no significa que le estemos dando la razón. Sin embargo, sí forma parte del análisis de fondo. Forma parte de un análisis del fondo preliminar, inicial, incompleto, pero forma parte de un análisis de fondo. Entonces, no debe existir ningún temor, no debe existir ningún temor de afirmar que la legitimidad para obrar involucra un análisis por lo menos preliminar de lo que se va a analizar para resolver el fondo de la controversia. Pasemos a la segunda reflexión. La segunda reflexión empieza con esta pregunta. Para verificarla, me refiero a la legitimidad para obrar, ¿basta comprobar que las partes afirman tener legitimidad para obrar? Esta interrogante surge porque nuevamente existen pronunciamientos judiciales y también existen algunos autores que señalan que para tener o comprobar la legitimidad para obrar es necesario verificar que aquella parte afirme tenerla. O sea, es necesario, basta verificar que el demandante afirme tener legitimidad para obrar para concluir que la tiene. Eso hay un sector, hay un grupo de pronunciamientos, de doctrina, que señalan o postulan esta teoría. Por otro lado, tenemos a otro grupo que señala no es suficiente que se afirme tener legitimidad para obrar, sino que esa afirmación debe estar acompañada por alguna prueba, por algún respaldo documentario. ¿Okay? Entonces, frente a estas dos posiciones, surge la duda de cuál es la correcta, porque en la realidad lo que se ve es que existen, por ejemplo, pronunciamientos del Poder Judicial donde se declara o se desestima una excepción de falta de legitimidad para obrar bajo el argumento de que el demandante ha afirmado tener dicha legitimidad. Entonces, se protege tan solo la pura afirmación y se llega a la conclusión de que esa parte tiene dicha legitimidad, dicha investidura. Y por otro lado tenemos posturas que afirman lo contrario, donde se exige contar con algún respaldo mínimo, documental, probatorio, mínimo, de que esa afirmación es valedera.
Entonces, ¿cuál es la correcta? En mi opinión, lo correcto debe ser que la legitimidad para obrar no solo debe ser afirmada, sino debe estar respaldada por algún medio probatorio, ¿correcto? Por algún medio probatorio. Vean, adoptar una postura diferente, adoptar la postura de que basta la pura afirmación, podría llevarnos a situaciones inconsistentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, vean ustedes, si uno acude al artículo 448 del Código Procesal Civil, se va a dar cuenta, este artículo está dentro del marco de las excepciones, ¿ya? Dentro de los artículos que regulan las excepciones como defensas formales o procesales. Entonces, este artículo señala que solo se admitirán los medios probatorios documentales que se ofrezcan en el escrito en que se proponen las excepciones o en que se absuelva. Si uno deduce una excepción de falta de legitimidad para obrar, legalmente está obligado a acompañar medios probatorios. Medios probatorios que demuestren que el demandante o el demandado carecen de la legitimidad que están acusando a través de esa excepción. Si adoptamos la tesis de que basta con tener, basta con afirmar, basta la mera afirmación para ostentar legitimidad para obrar, se perdería la utilidad de este artículo. Carecería de sentido que le exijan a aquella persona, a aquel demandado que deduce en excepción probarla, si por el otro lado acogemos la tesis de que la sola afirmación ya le da legitimidad para obrar a aquella persona a quien estás acusando de no tenerla, ¿correcto? Hay una inconsistencia allí. También hay una inconsistencia, por ejemplo, podría existir una inconsistencia si revisamos el artículo 427, inciso 1 del Código Procesal Civil. Este artículo señala que el juez puede declarar la improcedencia de la demanda si advierte la falta manifiesta de legitimidad para obrar. Entonces, si adoptamos la tesis de que basta una simple afirmación de legitimidad para obrar para tenerla, entonces carecería de sentido o en la práctica jamás se presentaría este supuesto de falta manifiesta de legitimidad para obrar del artículo 427, inciso 1, ¿correcto? O estaría reducido a casos en los que el demandante, por ejemplo, presente su demanda y expresamente diga o niegue tener legitimidad para obrar, que son casos inusuales o hasta absurdos. Entonces, para poder darle una lectura coherente a esta institución dentro del esquema legal donde se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico, es necesario entenderlo como una afirmación más un respaldo probatorio. Para tener legitimidad para obrar, no solo basta afirmarla, sino además acreditarla mínimamente. Regresando al ejemplo anterior de el desalojo, por ejemplo, si yo soy demandante de un desalojo, no solo debería afirmar ser, por ejemplo, ser propietario del bien que busco restituir o ser arrendatario del bien que busco restituir. Es necesario darle algún respaldo a dicha afirmación. Si soy el propietario del bien, por lo menos un respaldo sería mínimo, básico, sería acompañar pues la partida registral donde está inscrito tu derecho de propiedad. Podría ser que en la realidad, no carezca del derecho de propiedad, ¿ok? Carezca del derecho de propiedad. Pero eso se va a terminar dictaminando al momento de sentenciar. En esta etapa preliminar, donde se analiza la legitimidad para obrar de quien demanda y de quien es demandado, es necesario que ese análisis preliminar, ese análisis superficial, aparente, a priori que se haga de dicha afirmación, esté respaldado en algún medio probatorio. Tercera reflexión. ¿No es acaso inconsistente que el órgano jurisdiccional pueda analizar constantemente la legitimidad para obrar? Esta tercera idea surge porque dentro de nuestro ordenamiento jurídico,
La legitimidad para obrar podría analizarse hasta en tres ocasiones. Tres ocasiones. Veamos. Esta es la línea de un proceso común y corriente. Inicia con la demanda y termina con una sentencia. Según nuestro Código Procesal Civil, hay tres momentos en los que el juez puede analizar la legitimidad para obrar. El primer momento, lo hemos conversado, está regulado en el artículo 427, inciso 1 del Código Procesal Civil. Aquí el juez puede analizar la legitimidad para obrar al momento en que se presenta la demanda. Se presenta la demanda y si advierte que de ella hay una falta manifiesta de dicha institución, entonces debería declararla improcedente de acuerdo a esta norma. Ese es el primer momento, momento número 1, donde se analiza la institución. El siguiente momento es cuando se declare el saneamiento. ¿Ya? Cuando se declare el saneamiento, acabamos la etapa postulatoria, se ha presentado la demanda, la contestación, y es el momento en que el juez declare el saneamiento de acuerdo al artículo 465, inciso 1 del Código Procesal Civil. Según esta norma, al momento de declarar el saneamiento del proceso, el juez declara que existe una relación jurídica procesal válida. Si declara que existe una relación jurídica procesal válida, entonces está reconociendo que el proceso cumple con esos ingredientes mínimos para que se instituya válidamente. ¿Ok? Cuenta con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción que vimos al inicio de esta presentación. Eso supone la declaratoria de saneamiento, de acuerdo a esta norma. Y el último momento en donde el juez podría analizar la legitimidad para obrar es al momento de sentenciar. De acuerdo al artículo 121 del Código Procesal Civil, mediante la sentencia, el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose, entre otros, excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. O sea, en ese momento, al momento de sentenciar, el juez podría pronunciarse sobre la legitimidad para obrar, porque esta, repito, es un insumo es un ingrediente de la relación jurídica procesal válida. Esos son los tres momentos en los que el juez podría pronunciarse sobre esta institución. Entonces la pregunta es, ¿no es acaso inconsistente que el juez, por ejemplo, analice la legitimidad para obrar al momento de sentenciar cuando previamente en el saneamiento ya declaró que existe una relación jurídica procesal válida? O dicho de otra manera, ¿no es acaso contradictorio que habiendo en el saneamiento declarado que existe una relación jurídica procesal válida, el juez al momento de sentenciar pueda decir lo contrario? Esto que a primera vista puede sonar contradictorio o inconsistente, en el fondo no lo es, ¿ya? Y la explicación para entender que no lo es que en estos tres momentos diferenciados, de acuerdo a nuestro ordenamiento, el juez tiene una profundidad de conocimiento del caso diferente. Al momento de analizar la legitimidad, cuando se presenta la demanda, el juez no tiene el mismo nivel de conocimiento del caso que cuando sentencia. Y la diferencia está en que entre un momento y otro se han admitido medios probatorios, actuado dichos medios probatorios y valorado. Entonces, estamos ante dos etapas cuya diferencia radica en la profundidad del conocimiento del caso que tiene el juez. Por eso, resulta válido que a mayor profundidad de conocimiento del caso, al momento de sentenciar, el juez pueda advertir aquellas cosas que no logró advertir en un momento previo, donde no tenía el mismo nivel de profundidad de conocimiento. Por eso podría suceder que al momento de sentenciar el juez advierta que el demandante carece de legitimidad para obrar, pese a que en el saneamiento había declarado la existencia de una relación jurídica procesal válida. Estas son las tres reflexiones que quería compartir con ustedes. La institución de la legitimidad para obrar es una institución, repito, sobre la cual se ha escrito mucho y sobre la cual hay un sinnúmero de pronunciamientos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Sin embargo,
entenderla a veces no puede ser una labor tan sencilla, debido a que justamente esta abundante producción podría oscurecer más que aclarar el entendimiento de esta institución por el uso de términos de los más diversos, inclusive el uso de términos indistintamente para referirse a situaciones que no son iguales. Espero que les haya quedado claro esta explicación y y que puedan compartir conmigo estas reflexiones y eventualmente más reflexiones sobre esta institución. Cristian, eh, quedo a tu disposición. Doctor, muchísimas gracias por su excelente presentación, realmente muy interesante al tratarse de una institución tan importante para el proceso peruano. Tenemos unas dos preguntas que nos hicieron llegar nuestra comunidad jurídica ICJ. Voy a pasar a leérselas. Claro, La con gusto. primera es la legitimidad para obrar en un proceso de cognición. ¿Es la misma cuando nos encontramos en un proceso de ejecución? ¿Qué consideraciones debemos tener presentes en ese caso? Ok, bueno, a ver, perdóname. Y ya está. Sí se me escucha, ¿no? Sí, sí, doctor. Bueno, primero debemos diferenciar que un proceso de cognición y un proceso de ejecución son procesos completamente diferentes, ¿no? En un proceso de cognición, en términos sencillos, dentro de un proceso de cognición, recién se va a evaluar, discutir y determinar si el derecho que se invoca existe. Por ejemplo, en un proceso de cognición puedo estar discutiendo sobre la propiedad de un bien y la sentencia, con calidad de cosa juzgada, determinará quién es dueño de ese bien, el demandante o el demandado eventualmente. En cambio, en un proceso de ejecución ya no existe esta discusión sobre el derecho, porque el derecho ya está reconocido en un título ejecutivo. Nuestro Código Procesal Civil tiene un catálogo de documentos que califican como títulos ejecutivos. No solo el Código Procesal Civil, sino también otras normas que están desperdigadas en nuestro ordenamiento. Entonces, esa es la primera diferencia. No son procesos iguales o no son procesos en los que se discute o se va a analizar lo mismo. Entonces, dicho esto, cuando uno inicia un proceso de ejecución y cuando uno inicia un proceso de cognición, evidentemente necesita ostentar en ambos legitimidad para obrar, pero esta no va a ser analizada de la misma manera en ambos supuestos. Si uno inicia un proceso de ejecución, la legitimidad para obrar que les mencioné al inicio es formar parte del problema que se presente en la realidad y lograr demostrar la relación que tiene uno dentro de con ese problema, podrá acreditarse con el propio título ejecutivo. Por ejemplo, si yo demando en un proceso de ejecución que se cumpla una transacción extrajudicial con firmas legalizadas, que es un título ejecutivo, entonces el juez debería verificar mi legitimidad para obrar, comprobando que yo soy parte de esa transacción, de ese documento, ¿correcto? Esto no significa, repito, que el juez vaya a darme la razón dentro de ese proceso de ejecución, porque podría darse el caso que el demandado o ejecutado haya cumplido con la obligación. En cambio, en un proceso de cognición, como no estamos ante títulos ejecutivos y recién se va a discutir el derecho, la legitimidad para obrar se va a analizar o no se va a encontrar en estos documentos, en los títulos ejecutivos, sino en otros respaldos probatorios diferentes. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Tenemos otra pregunta que nos hicieron llegar y es, ¿puede existir la posibilidad en donde en un proceso, al momento de la postulación, una parte procesal sí tenga legitimidad para obrar, pero durante el desarrollo del proceso pueda perder esta condición? ¿Qué sucede ante ese escenario? Sí, podría suceder ese escenario, ¿ya? Una de las figuras que recoge nuestro Código Procesal Civil donde justamente sucede eso es el caso de la sucesión procesal, que es el artículo 108 del Código Procesal Civil. No lo tengo en pantalla, pero si ustedes pueden, los que me escuchan, tienen a la mano su Código Procesal Civil,
pueden acudir a él, es el artículo 108. Bueno, ¿qué pasa en esos casos? La norma es clara al señalar que si se presentan estos supuestos, hay un cambio de sujetos, del sujeto que ocupa una determinada posición. Por ejemplo, si yo soy demandante de un proceso de desalojo y me presento al proceso para reclamar el desalojo en mi calidad de propietario del bien, ¿ok? Pero luego yo transfiero la propiedad del bien a Cristian, por ejemplo, que está aquí con nosotros. Entonces, yo ya no tengo que estar en el proceso, ya no tengo legitimidad para continuar con el proceso. Ahora la tiene Cristian. Y por eso Cristian debe entrar y ocupar mi lugar y yo salir del proceso. Es como, imagínense un partido de fútbol donde un titular pasa a la banca y entra su suplente. ¿Ya? Más o menos a esto se refiere el cambio. ¿Ya? Este cambio involucra, en el fondo, un cambio también de la legitimidad para obrar, o un paso de la legitimidad para obrar que tenía uno, en este caso yo al inicio, eh, luego en cabeza de Cristian, que es quien me sucede en el proceso. Muchas gracias, querido doctor, por su interesante presentación, inaugurando este programa llamado Charla Procesal y analizando una institución tan importante, la cual es la legitimidad para obrar en el proceso peruano. Estamos seguros que ha sido de gran utilidad para nuestra comunidad jurídica y que va a tener una gran allegada con nuestros seguidores ICJ. Esperamos contar con usted para una futura oportunidad. Muchas gracias.